Epa lagunok ongi etorri Lasto Txaple. Kanalera ongi etorri. Skyrim honetara eta gaurkoan aldatu beharko dugu estrategia eta gure idea esango litzateke etxetxo bat erostea eta bueno, lehen da bezi joango gara hemen ondo daukagun herrira misio bat bukatu alizateko eta eta hemen no te bakean uzten. Pase, man. Entzuten diren gauzak ere. Por los dioses, es cierto, ¿no? Un dragón ha atacado Carrera Blanca. ¿Cómo van a poder simples hombres dar muerte a semejante bestia? Agontus. Ausen taberna. ¡Aparta de mi camino, forastero! Vale, hemen ez da. Egi esateko ez dugu goratzen handik zen. Bueno, pues alguien tiene que hacer algo. He dicho que no. Nada de aventuras, de farsas, de perseguir ladrones. ¿Y qué vas a hacer tú, eh? A ver, dime. Ya hemos hablado suficiente del tema. Vaya clientela. Lamento que hayas tenido que oír esto. No sé lo que has oído, pero en el comercio de Cauce Boscoso encontrarás todo lo que necesites en una tienda. Sí, hemos sufrido un asalto, pero aún tenemos mucho que vender. Los ladrones iban tras una sola cosa: un adorno de oro macizo con forma de garra de dragón. Oh. ¿Lo has encontrado? Aquí está. Es extraño. Parece más pequeño de lo que recordaba. Es curioso, ¿eh? Bueno. Devolveré esto a donde pertenece. Nunca lo olvidaré. Nos has hecho un gran servicio a mi hermana y a mí. Significa mucho para nosotros que hayas devuelto la garra a donde le corresponde. Gracias. Bueno. Dirua lortu dugu. Lo que necesites. Fendal cree que puede cortejar a Camila Valerio y quitármela. No dejo de decirle que ella ya es mía. Camila Valerio sabe que soy el mejor hombre de Cauce Boscoso. Ese elfo se engaña si cree que le va a elegir a él y no a mí.
Lo he visto escabullirse al comercio de Cauce Boscoso para hablar con ella cuando yo no estoy. Está perdiendo el tiempo. Hola. Puede A que ver. tenga razón. Puede que Camila no vea a Fendal como otra cosa que un amigo, pero ¿para qué arriesgarse? Toma, dale a Camila esta carta. Está llena de tonterías ponzoñosas. Dile que es de Fendal. Hasta la próxima. Vale. ¿Estás buscando nuevo acero? Hemendik elfo bat dago. Bueno, elfoak ez ditut oso atsegin, baina beno. Baina beno, ezer baina beto. Nada de perder el tiempo. Auskalo non topatu ezagun elfo hori. Joan gaitezen oinez. Norbait topatuko dugu hemendik. Bueno. Hemen ezin gara joan. Esperientzia da azken finean. Eta izotezko trolori hondik guretzat nahiko indartsoa da. Y la bienvenida. Soy el dueño y propietario de la destilería Amiel. La destilería Amielada solo utiliza la mejor miel natural, no ese fango que encontrarás en la hacienda Brillo Dorado. Echa un vistazo. A decir Hasta la verdad, próxima. Samjord no es un propietario. Es un esclavista, eso sí. Ah. Vale. Era sortik apurra berdin zeago gertatzen den.
Derrota bat. Bueno, lapurreketak egitez gara jango. Una hueco como abierto. Tengo que tener los ojos bien abiertos. Esos malditos dragones podrían caerse. Ah, ya son dos. Te doy la bienvenida, joven. Este es el templo de Kynareth. El verdeoro en el exterior fue trasplantado aquí cuando solo era un arbolito durante los primeros años de Carrera Blanca. Los discípulos de Kynareth sentían algo sagrado en él y venían desde muy lejos para oír cómo los vientos de la diosa mecían sus ramas. Por supuesto, ya no hay tantos peregrinos actualmente. Un gran árbol muerto no es muy inspirador si vienes a adorar a un divino de los vientos y las lluvias. Kynareth da vida, y su símbolo tiene que ser un árbol vivo. He pensado en ello. Árboles como este nunca mueren realmente, solo duermen. Creo que si tuviéramos savia del árbol originario, podríamos despertar a su hijo. Pero aunque pudieras llegar al brillo de los antiguos, no podrías perforarlo. No con ningún metal normal. El brillo de los antiguos es más viejo que el metal. Procede de una era anterior a hombres o elfos. Para poder tener algún efecto en él, tendrás que vértelas con las brujas cuervo. He oído que crearon un arma para sacrificar Spriggan. Se llama azote de ortigas. Esas brujas me aterran, o ya habría ido a buscarla yo. Tu espíritu es fuerte. Que los vientos de Kynareth guíen tu camino. Lo tienen en un nido de las brujas cuervo llamado la Roca Huérfana. Es imposible que seas el sangre del dragón de las leyendas. Ja, inbeste gauza dira ezinezkoak. Baina bagara.
¿Necesitas algo? No te voy a quitar el ojo de encima. Ya. Esta es una aldea. A ver si adivino. Alguien te ha robado tu bollo dulce. Digora noragoaz. Ay. A ver. ¿Qué ocurre? ¿Dragones? Estaría muerto si no fuera por Vigna. Pasé por una mala época hace unos años y le di a la bebida. Pero Vigna no permitió que me hundiera en mi debilidad. Hasta la vista, mi señora.
denbora egin beharko dugu. Nitzin ez bai topatu ala izateko.
Badirudi hemen ez dago leñoz. ¿Sí? ¿Sí? Ai, no PC normala. Badakit esildakoak daudela. Nire joan gaitezke bisitatze bat egitera. Inoiz ez da zer galtzen. Tipitapa, korrika. Aseri bat. Aseriak ez ditu gorrotatzen.
que hacer entregas importantes. No tengo tiempo para cháchara. ¿Hay alguien ahí? Escudo o da espada. Diruere garkodugu. Corren rumores de que hay problemas no muy lejos de aquí. Probablemente no debería decírselo a todo el que me pregunta, pero es un asunto importante, ¿sabes? No, creo que con ese he acabado yo, pero gracias. Vale. Ea uzten digun. Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, asesinó al Rey Supremo, solo con su voz. ¿Probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaría? Si matamos un dragón en el pasado, podremos volver a hacerlo. Ya, bueno. ¿Todo en orden? Capas de la tormenta, imperiales, dragones... Me da igual que matar. Que venga. Sirvo al Jarl Balgruf como administrador. El Jarl ofrece una recompensa por unos bandidos. Toma, echa un vistazo a este decreto para informarte. Vale. Espléndido, ahora mismo hay una casa disponible. Maravilloso. Aquí está la llave de tu nuevo hogar. Vale. Me encantará ayudarte. Hay muchas formas de mejorar tu casa, siempre que tengas fondos.
Y por supuesto, no olvides consultar nuestra guía de decoración doméstica para ver la descripción de las decoraciones disponibles. Ahora, ¿qué te gustaría comprar? Muy bien, me encargaré de todo. La próxima vez que visites tu casa, encontrarás en ella el nuevo mobiliario. ¿Hay algo más que quieras comprar? Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón. Vale. Tienda visiguas. Etxeberrian dagoen. Mi primo ha ido a cazar dragones. ¿Y a mí qué me toca? A servir en la guardia. ¿Tienes una moneda para un pobre mendigo? Ezin da nire etxea. A ver. ¿Necesitas suministros? Ve a ver a Vélez. Ah, vale, Odela. Aspecto turbio, pero tiene buena moral. Utzi ditugu gauzatxoak.
Bueno, entxago esatzako dauzkagu. Yo solía ser un aventurero como tú, pero un día me hirieron en la rodilla con una flecha. Eren guardia egin zinen, vale. Ez hori ez. Gordeko dugu, ja etxetxoarekin eta dena. Mapa. Bagoazen man. Inguruko misioak egitera eta bar. Gerra bagoa ez pizkanaka. Nire lezio bat. Bueno, escudo arma.
Bada espada inguruko gauzak. Gordeko dugu. Betiko lez. Estrategia aldatuko dugu. Etorriko gara Lidiarekin. Zonalde hori ezagutu dugunez. Soy el comandante de la guardia de carrera. Mis chicos te mantendrán a salvo. No te preocupes. Más trotamundos con ganas de lamerle las botas a mi padre. Buen trabajo. Nire txibakean. No soy un hombre, sino un arma con forma humana. Desenfúndame y apúntame contra el enemigo. Gauza da non dagoen Lidia.
¿Alguien nuevo de la servidumbre? Recuerda que me gusta la carne poco hecha. Apenas pueden tolerar nuestra presencia en la tierra. Hoy os arrebatan vuestra fe. Y mañana. Trabajo con mi madre vendiendo fruta y verdura. Vivo vida normalmente. Cuando hayamos ganado suficiente dinero comerciando con las caravanas callitas, pienso comprarle la yegua abanderada a Hulda. Pues lo mismo que cualquiera, que son los hombres gato de Elsweyr. Guerreros formidables y buenos comerciantes. Según tengo entendido, Elsweyr no se parece en nada a Skyrim. Tiene bosques tropicales y desiertos de arena. Parece espantoso. Sí, estos callitas se ganan la vida viajando y vendiendo sus artículos. Debe de ser duro. Skyrim ya es un lugar inhóspito para quienes viven bajo techo. Y lo peor es que no son bienvenidos en las ciudades. Nadie se fía de ellos. Pues de hecho sí. Por lo que a mí respecta, han sido justos conmigo. Y un nórdico distingue a un mentiroso nada más verlo. No significa que no pueda ganarme la vida. Hasta la vista. No es fácil ser mujer en Skyrim, lo sé. Pero sé fuerte y los hombres te respetarán. Quizá incluso lleguen a temerte. Lidia topatendo con vengoati missiorako behar izango dugu. Pero fuiste un hombre. Sí. Y como hombre. Es absurdo que no haya forma de encontrar bollos de canela decentes en este agujero de Skivers. Que los dioses te guarden en tus batallas. Ahora, si no te importa, tengo una ciudad que proteger. Es absurdo que no haya forma de encontrar bollos de canela. Es absurdo que no haya forma de encontrar bollos de canela decentes en este agujero.
Vale. ¿Qué ha sido eso? ¡Ja! ¡Te encontré! Voy a enseñar lo que puede hacer un orco de verdad. Bueno, a vuelta que mango de todo. ¿Hay alguien ahí? Ahora te tengo. Voy a sacar. Voy a enseñar lo que puede hacer un orco. ¡Me rindo! ¡Me rindo! Me enseñaré un combate de verdad.
Bueno, itxatera, hau desagertu arte. A ver. Hemen ez dugu nahi. Con todos mis respetos, te pido a ti y a tus amigos que le pongáis un bozal a ese perro vuestro. Los aullidos que vienen de Jorbasker ya están fuera de control. A ver. Mi primo ha salido a cazar dragones. ¿Y a mí qué me toca? A servir en la guardia. Charrada ala. Bai. ¿Qué ha sido eso?
Vaya sorpresa. ¡Léate! Etxe bat izatea abantaila ugari ditu. Gauzatxo egin ditugu. Indartsuagoak izan behar gara. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. Vamos a ver. Ah, una carta del Jarl, ascendiendo hacia la cima, ¿eh? Parece que ya está. Tengo que irme. Tengo una hija hambrienta a la que alimentar, así que vender mis productos es lo único que me preocupa. Yo soy tu espada y tu escudo. Es un honor verte de nuevo, Mithane.
soy tu espada y tu escudo. Vale, Lidia menengo orduan. Osea, gehiago eraman izatea ongi dago. ¿Todo en orden? ¿Dragones? Que los divinos te bendigan, que el suelo que... ¡Excelente! Nos has prestado un gran servicio. Aquí está tu recompensa. Bueno, hay 3 distribuidos en 3 niveles, como seguramente habrás notado. El distrito de las llanuras se llama así porque es el más cercano de los 3 a las llanuras que rodean la ciudad. La posada y el mercado están allí. La mayor parte de los habitantes de la ciudad viven en el Distrito del Viento, el que está en el centro de los 3. Cuenca del Dragón ocupa el nivel más alto, que llamamos el Distrito de la Nube. Desde ahí el Jarl puede ver todo lo que pasa en su ciudad. Armadura berria. Askoa mantenduko dugu. Izate esperimentu bat jogatuko dugu. Yo soy tu espada y tu escudo. Ve tú delante. Claro.
Ahí. Salve, compañero. ¿Qué más quieres que haga? Sé que tus miras están puestas más allá de esta ciudad, pero mientras estés bajo nuestro... ¿Vas a subir los 7000 escalones otra vez, Clime? Hoy no. No estoy listo para el ascenso a Alto Rojo. El camino no es seguro. No, espera. Goazen hanka aurrera. Armadura hobeagoa dela uste dut. Nabariagoa dela. ¿Sí? Ajá. Gauza bat da barbara izatea eta beste gauza bat inozoa izatea.
Va de espada. Bueno, sendatu gaitezen biak. Si tomas el camino que va hasta Alto Hrothgar, ten mucho cuidado con los lobos. Ya.
Mintzat desblokeatu ezagun zonalde hau. Eta horrengo batean etor gaitezke zuzenean. Magia ere betu beharko dugu. Moltatuko gara. Voy justo detrás de ti. Ve tú primero, te sigo. ¿Eso que te sale de las orejas es pelo? Gauza da non dagoen hemengo elfoa. Creo que, sin duda, esa belleza no tiene igual en todo Skyrim. ¿Qué trama ahora ese presumido? Así que, ¿cree que puede poner a Camila en mi contra? A esto podemos jugar dos. Toma, dale esta carta a Camila y dile que es de parte de Sven. Veamos qué piensa de él después de leerla. Buenos días. Somos una aldea pequeña, pero trabajamos duro y cuidamos de los nuestros. Vale, mango diogu Sveni hau. Muchas gracias por encargarte de esos ladrones. El cauce boscoso ha vuelto a la normalidad. Vale, Sven. El mejor ataque es una buena defensa. ¿Me equivoco? De magia. A ver. Esta pieza está entre las favoritas de la gente de estas tierras y es una de las primeras que aprendí. Ragnar el Rojo. Quiero hablaros de un héroe, el Rojo Ragnar, un valiente muchacho de armas tomar. Le gustaba el buen vino, también el buen yantar, relatar sus hazañas. Ay. Ja, eta non dago neskatza hori. Soy
Soy la dueña del aserradero y pago un salario justo. Ve a ver a mi marido Hot si buscas trabajo. Creo que Cauce Boscoso Por es bastante... favor. ¿Qué quieres? Somos una aldea pequeña, pero trabajamos duro y cuidamos de los nuestros. Muchas gracias por encargarte de esos ladrones. El cauce boscoso ha vuelto a la normalidad. Gauza da Camila non dagoen. Vamos a brindar por nuestra juventud. Significa mucho para nosotros que hayas devuelto la garra donde le corresponde. Gracias. Recuperaremos lo que fue. ¿Qué te ha pedido qué? ¿De qué estás hablando? Vamos a diezmar. Ese idiota celoso. ¿Se cree que puede engañarme para que no vuelva a ver a Sven? Gracias por contarme la verdad. Deberías hablar con Sven. Seguro que él también te dará las gracias por defender su nombre. Más vale que me ponga en marcha. Si Sovngarde lo ordena, moriremos sin más. Esa carta debería convencer a Camila de que nunca más vuelva a hablar con Fendal. Eso era lo que quería oír. Buen trabajo. Creo que te mereces un poco del oro de mis propinas de la posada. Dame una jarra de cerveza. Marchando ahora mismo. De acuerdo. Ze misio daukagu egiteko. Ba, beno lagunok, hau izan da dena. Espero dut gustoko esan zaizuela. Eta horrengoan gehiago. Agur.